Ok, hola, buenas tardes. Estamos ya en vivo en Facebook Live y también en Zoom, entonces vamos a empezar. Yo voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. Eh, Gracias por acompañarnos hoy. Excelente. Pues, hola, buenas tardes. Me llamo Ian Lesnick. Yo soy el educador y organizador comunitario de Erase Racism. Erase Racism es una organización sin fines de lucro de Long Island que se enfoca en los temas de equidad racial en la educación y la vivienda de Long Island. Nuestra meta es divulgar discriminación, luchar para leyes y políticas que eliminan disparidades raciales, aumentar el entendimiento de cómo nos afecta la discriminación y la segregación, y comunicar con el público para promover la equidad y la inclusión. Desde 2001 hemos estado colaborando con la gente de Long Island para revelar y arreglar la discriminación racial y segregación de nuestra región. ¿Y por qué hablar de estos temas? Hoy vamos a hablar sobre la discriminación de vivienda en nuestras vidas y aprender más sobre la vivienda justa. Es muy importante recordar que tener esas conversaciones no solamente nos ayuda en protegernos y a nuestras familias también, pero también para educar a las personas en nuestras comunidades para asegurar que paremos la discriminación de vivienda. Durante esta presentación vamos a examinar varios ejemplos de la discriminación de la vivienda, la ley de vivienda justa y algunos mitos y verdades de la discriminación de vivienda. Esperamos que participen en las conversaciones y las porciones interactivas de esta presentación. Si en algún momento tenga una pregunta, favor de usar el chat dentro de esta llamada de Zoom o Facebook Live para mandarnos su pregunta. También podría interrumpirme por desactivar el modo de silencio del micrófono y preguntar su pregunta en voz alta. También quiero compartir que hoy me acompaña también Tony Desiree, un pasante de Erase Racism, que nos ayudó también en el desarrollo de esta presentación. Entonces, vamos a empezar con una pregunta de verdadero o falso. Examinaremos a Long Island, aquí en Long Island. Entonces yo quiero que piensen en esta pregunta. ¿Qué piensan? ¿Es verdadero o falso? Long Island es una región diversa e integrada con muchas opciones de vivienda económica. Es falso. La verdad es que Long Island es una de las regiones más segregadas de los Estados Unidos. Este hecho no es por casualidad. Vámonos para ver por qué. Empezando en los años 1930, el gobierno federal tenía una política de desarrollar vivienda que era segregada por raza. El pueblo de Levittown, en el condado de Nassau, es un ejemplo de ese desarrollo. En los años 40, William Levitt y su compañía compró tierra en Long Island, que era una área de campos de papas. Dentro de unos años, lograron desarrollar la Tierra en un total de 17.400 casas que eran construidas por una manera en masa. Solamente la gente blanca podría comprar casas de Levittown. Ni los veteranos de la Segunda Guerra Mundial podrían comprar esas casas si ellos eran de color. Había muchas acciones usadas que limitaron el acceso a las casas, incluso el uso de cláusulas raciales dentro de las escrituras y contratos de las casas. Políticas federales que promovieron segregación que eran aceptadas por las industrias de la banca, el seguro, el inmueble y una práctica discriminatoria que se llama redlining, que vamos a examinar en un segundito. em, Ese todo causó este desarrollo. Y es importante notar que en 1960 el censo mostró que
0% de los 82,000 residentes eran gente negra. En 2017, la población de Levittown era menos de 2% negra. Entonces, aunque nos pasó tanto tiempo, el cambio no nos pasó. Entonces, vamos a examinar cómo fluye todo ese cambio. Este es un ejemplo de una cláusula racial. Es una sección de las escrituras o contratos de la casa que explícitamente declara que Levittown no permitía a la gente de color vivir en sus casas. Gracias a políticas federales que exigieron vivienda segregada, Levittown solamente estaba accesible para miembros de la raza caucásica. Aquí dice, no se puede vender, transferir o alquilar ninguna propiedad a ninguna persona que no es de la raza blanca o caucásica. La segregación de vivienda era perpetuada por una práctica que llamaba redlining. Todavía se llama redlining. El gobierno federal creó un sistema de mapas codificado por colores para identificar cuáles comunidades valían préstamos asegurados por el gobierno. Una comunidad roja como esas eran consideradas un riesgo y las comunidades azules y verdes eran más seguras. Este riesgo fue definido no por la capacidad de pagar, sino de la presencia de gente negra. Se negaron acceso a la gente que vivía en los barrios rojos y estas familias negras no eran permitidas vivir dentro de comunidades blancas. Comunidades blancas eran consideradas más seguras, aun cuando no tenían las mismas capacidades de pagar que otras comunidades de color. Aunque esta práctica es ilegal, todavía podemos ver sus efectos hoy en día. Ahora, tenemos otra pregunta de verdadero o falso. Esta vez hablamos sobre la autosegregación. Sabemos que Long Island es una de las regiones más segregadas del país y acabamos de aprender algunas razones por qué. Solemos oír de esta idea de la autosegregación. Entonces yo quiero que piensen otra vez sobre esta idea y compartir o pensar en lo que piensan. ¿Qué opinas de esta declaración? Las personas negras solamente quieren vivir con la gente negra. Esta es la causa de tanta segregación. Es falsa. La verdad es que la mayoría de gente negra prefiere las comunidades que son integradas. Durante los últimos 19 años, Erase Racism ha documentado cómo la discriminación de vivienda tiene un gran impacto en la determinación de comunidades en donde la gente negra van a residir. Varios estudios han probado que aún la gente negra e hispana más rica están segregadas dentro de comunidades que son mayormente negras o hispanas, con grandes concentraciones de pobreza. Esos estudios cuestionan la verdad de esta idea de la autosegregación versus la realidad del racismo estructural. ¿Sí? Es decir, que aunque si una familia o una persona tiene este dinero o este poder de comprar casas en barrios o comunidades más ricas, no suelen vivir en esas comunidades, suelen vivir en comunidades más segregadas, más pobres que las otras. Y para estudiar esta pregunta más, llevamos a cabo una encuesta para preguntar a un grupo de gente negra de Long Island sobre lo que quieren de una comunidad residencial. Nuestras preguntas incluyeron preguntas sobre sus percepciones de sus comunidades actuales y sus opiniones sobre sus comunidades ideales.
También preguntamos sobre sus experiencias con discriminación de vivienda y sus deseos de quedarse en o mudarse de Long Island. Contratamos con el Centro de Investigación por Encuesta de la Universidad de Stony Brook para llevar a cabo esta encuesta en 2011. Fue la encuesta de gente negra de Long Island más grande que incluía preguntas sobre temas de vivienda. Los respondentes eran gente de pueblos en los condados Nassau y Suffolk, cuyas poblaciones eran al menos 60% negras. Un 90% de las personas entrevistadas han vivido en Long Island por más de 10 años. Y los respondentes nos compartieron que la presencia de tanta segregación en Long Island lo hace muy difícil encontrar áreas con la mezcla racial ideal. 69% de los respondentes dijeron que un barrio con una población que sea 50% blanca y 50% negra sería ideal. Y solamente 1% de los encuestados dijeron que quisieran vivir en un barrio que sea 100% negra. Y 4 de cada 10 residentes negros vivirían en una comunidad que era mayormente blanca si las escuelas eran integradas. Además, algunos de los encuestados compartieron que ellos sintieron que han estado discriminados alguna vez durante la compra de su casa. Entonces, tenemos esta imagen de Long Island y la gente negra que vive aquí. Y sabemos que hay muchos patrones, muchas tendencias que no permiten que puedan tener esta situación, circunstancia ideal. Y sabemos que la gente negra no quiere vivir en comunidades segregadas, pero en realidad, ¿pueden permitirse vivir en las comunidades más ricas? ¿Qué opinan de esta frase que solemos oír? Los sueldos de la gente negra e hispana son menores que los de la gente blanca. Esta es la razón principal de la tendencia de segregación de estas personas en comunidades segregadas. Otra vez, pensar en esta pregunta, esta declaración. La verdad es, otra vez, es falso. Aunque la gente de Long Island sí tienen sueldos promedios diferentes basados en la raza, no es verdad que todas las personas blancas, negras, hispanas y asiáticas que son ricas viven todos juntos, todos integradas. Dado que la gente negra prefiere comunidades integradas, este patrón de segregación, a pesar del nivel de salario, sugiere que hay otros factores que son causas de la segregación. De hecho, una persona negra o hispana más rica suele vivir en una comunidad más pobre que una persona blanca que es pobre. Es decir, que la separación en Long Island no tiene que ver con la riqueza, sino mucho más con la raza. Ahora vamos a examinar la ley que tenemos en nuestro país. La Ley Federal de Vivienda Justa es una ley a nivel federal, aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson el 11 de abril de 1968. Esa ley fue en respuesta a protestas en todas partes del país. La ley prohíbe la discriminación en la venta, la renta o financiamiento de vivienda en ciertas clases protegidas, que vamos a explorar más en un minuto. La ley es parte de la Ley de Derechos Civiles de 1968. Antes de que vemos lo que está protegido bajo de esta ley, ¿qué opinan?
¿cuáles son algunas de las clases protegidas o identidades protegidas bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa? Hablamos sobre la vivienda justa y el prevenir de la discriminación de vivienda. Entonces, ¿cuáles son algunas de esas clases? La ley federal prohíbe la discriminación de la gente basada en ciertas identidades, conocidas como esas clases protegidas. Incluyen la raza, el color, el sexo, la religión, el origen nacional, la discapacidad y el estado civil. Los estados individuos también tienen sus propias categorías de protecciones también. Hablaremos sobre Nueva York más tarde en la presentación. Y la Ley Federal de Vivienda Justa tenía 3 metas. La primera es acabar la discriminación en la renta o venta de casas y apartamentos. Hay una noticia del estado de Nueva York que habla sobre sus derechos de vivienda justa. O si estás comprando o alquilando, la oficina o el agente debería proveer información sobre sus derechos bajo la ley. Vamos a seguir hablando sobre estas protecciones, pero damos una ojeada a esta publicación del Estado. Pueden ver que esta noticia da información sobre las clases protegidas del Estado, que son muchas más que las en el nivel federal. Y también comparte información sobre las violaciones de la ley aquí. Termina con información en cómo entregar una queja e información sobre las oficinas del Estado. Una de ellas está aquí en Hauppauge. Esta publicación debería estar disponible en cada oficina de muebles, aunque en este momento solamente está disponible en inglés. Toda esa información debería estar disponible. Y miramos otra vez a las actividades que son ilegales bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa, específicamente en términos de alquilar o vender casas o apartamentos. Otra vez, vamos a compartir nuestras ideas en el chat. Les daré otro minuto para compartir sus pensamientos. O pues quizás no compartiremos en el chat, pero para pensar. ¿Cuáles actos o actividades son ilegales bajo de la ley? Se desapareció mi fondo. Ok. Y aquí son algunas cosas que son prohibidas bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa. Rechazar, alquilar, vender o negociar la vivienda. Manipular la disponibilidad de la vivienda. Negarle la oportunidad de acceder a la vivienda. Establecer términos o condiciones diferentes en la renta o venta. Ofrecer acomodaciones o servicios diferentes. El acto de blockbusting es una práctica de convencer los dueños de ciertas propiedades a venderlas a un precio bajo a causa de un miedo que vendrá gente de otra raza. Y esa práctica permite que el agente o compañía saca provecho del miedo. Y también negarle la oportunidad de participar en servicios asociados con la vivienda, todo basado en su membresía a un grupo protegido. ¿Sí? Los grupos, las clases de que hablamos antes, son las mismas. Es decir, por ejemplo, que es ilegal rehusar alquilar un apartamento a alguien por ser una persona negra. Sin embargo,
No es ilegal rehusar alquilar a alguien porque no pueden permitirse el apartamento. Además, no recibir el apartamento que quiere no significa que alguien le ha discriminado. Y finalmente es importante notar que esta ley incluye casas, apartamentos y más, casi cada forma de vivienda. El acoso y la retaliación son ilegales cuando está basado en su membresía a un grupo protegido. Comprobar estas quejas puede ser difícil bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa. Ejemplos como la quema de cruces o el vandalismo pueden ser procesados bajo de la Ley de Derechos Civiles de 1968. Y comentarios, otro comportamiento discriminatorio ubicuo pueden ser procesados bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa. Voy a reproducir este video de una investigación publicado en 2019 por Newsday, que encontró que la discriminación de vivienda sigue pasando hoy en día, a una tasa que nos puede sorprender. El video nos muestra cómo dos personas, una blanca y una negra, eran tratadas en maneras diferentes por el mismo agente. También es importante notar que las dos personas tienen el mismo ok, creo que todavía estoy aquí, ¿sí? Me dijo que me cerró la sesión, pero creo que todavía estoy aquí. Lo siento, me paró la notificación. Em, Voy a reproducir este video para ver. Es en inglés, no tiene subtítulos, desafortunadamente, pero lo que voy a hacer es mostrarla y creo que muestra un buen ejemplo de cómo las personas eran discriminadas, aunque si no sea en español. Yo voy a asegurar que estamos todavía en vivo en Facebook, pero creo que sí. Em, a ver. The home buying experience for Blacks was a sharply different experience than it was for whites in our testing. We conducted 39 match tests involving Black testers. In 19 of those tests, the Black tester experienced unequal treatment. That is 49% of the time. Every place I went to, basically, they treated me very well, and they showed me that, you know, they were really interested in what I wanted. But it was only after they got back to the office and compared them that we noticed that the treatment wasn't equal. I think what I am surprised at is the sheer discrepancy between the two of us. I like Freeport. So a lot of people say to me, oh, I don't care, I'll take Freeport, and all the houses are cheap there. I don't care what school district, I don't know your children. I said, but you gotta protect your investment. After looking at the area that she went to and the area that I went to and all the nice choices that she had so much more than I did, I felt I was slighted a little bit. As Black testers, they were getting directed to more diverse neighborhoods, or that they weren't getting equal service compared with the white counterparts. Every time I see and hear things like that, I'm still like very surprised. Petrie declined to comment. Coldwell Banker stated, incidents reported by Newsday that are alleged to have occurred more than 2 years ago are completely contrary to our long-term commitment and dedication to supporting and maintaining all aspects of fair and equitable housing. Lisa Culpo, a young Black female tester in a particular test, she was asked for identification, proving who she was. Well, I do need a copy of your license. Oh. Or something, some form like this.
The thing is, because I've gone on so many tests where they have never asked me for ID, well, why would they need ID? All right, but this is routine. I mean, this is something that's not unusual. Because, all right, that didn't happen when her white matched pair counterpart went in to the same agent and asked for the same criteria. All of these surrounding areas are great, and they're great for your commute, and they're great for your husband. And Lisa's listings were in more diverse neighborhoods like Hicksville and East Meadow. Her white counterparts' listings were in more white communities. Petrelli declined to comment. Kelvin Toon is a black man in his early 50s, and he went in to meet with an agent involving a test in the Brentwood community, a community that is 80% Hispanic and black. The agent communicated to Kelvin, our black tester, that she enjoyed meeting with clients from the Brentwood area. Every time I get a new listing in Brentwood or a new client, I get so excited because they're the nicest people. When we sent Kelvin's counterpart in to meet with the same agent, the white tester was actually warned about Brentwood not being a nice place. The nursing home we need to be near is in Brentwood. Okay. And so we found a couple that are in Brentwood too. Pretty close to each other. Okay. And it just seemed like those would be handy also for going to visit. Do you want to give me them and I'll look into them for you? Or? Yeah, I can do that. That warning came later to the white tester saying there was concern about gang activity going on in Brentwood. This agent wanted the white tester to know about, but that information wasn't provided to Kelvin, the black tester. The listings centered black tester Kelvin in Brentwood with 27 house listings, while the white tester got 0 listings in Brentwood. I mean, she's telling him these some of the nicest clients I've ever worked with, et cetera, et cetera. He's steering me away from that. And not only in the listing she sent me, but also in telling me that about the gang violence. Vickery said she had warned only the white tester about gang activity because she had not been aware of it when she met with the black tester, despite widespread media coverage. She also said her business partner, Gene Gillen, sent the listings to the black tester. Gillen said the listings were unquestionably prepared based on Vickery's criteria, and that Vickery may have sent the listings using Gillen's email. She said she didn't know the race of the black tester until she met him later on a house tour. Keller Williams, which was their employer at the time, released this statement. Keller Williams does not tolerate discrimination of any kind. All complaints of less than exemplary conduct are addressed and resolved. What we found when we looked at the total number of listings, agents provided 50% fewer listings to black testers on average than to their white counterparts. Entonces, podemos ver ahí en este clip de video que aunque una gente podría estar tratándonos bien, es posible que están ofreciéndonos tratamiento diferente. Y la dificultad con eso es que es posible ser imposible saber. Es posible que no podemos saber si nos están discriminando, especialmente si no podemos llevar a cabo una investigación como hizo Newsday. Sin embargo, es importante entender las varias prácticas y estrategias que han sido usadas como dirigiendo clientes o ciertos grupos de personas a ciertas comunidades, como vimos en este clip de video. También quiero mostrarles este video también, Denial of Service, pero no le voy a reproducir aquí solamente por causas de no sé, obstáculos del idioma, en lo que sea, pero sí, busquen en Google
como Newsday, Long Island Divided, esta investigación va a encontrar. Pero esa también, Denial of Service, es otro video de la misma investigación y se enfoca en el reuso de servicio igual. Y permitieron a las personas blancas ver las opciones de casas cuando negaron esas mismas oportunidades a las personas negras, hispanas y asiáticas. Y también encontraron varios obstáculos, como el requisito de estar precalificadas para un préstamo, mientras las personas blancas no tuvieron estas demandas. Entonces, similarmente, a la mujer negra que necesitaba tener una copia de identificación, pero la mujer blanca no necesitaba esta identificación. Entonces, este hecho de que esos requisitos existen para gente de color, pero no para gente blanca, muestra la discriminación que perpetúa aquí en Long Island. Entonces, seguimos con la ley federal, ¿sí?, de la vivienda justa y la segunda meta que tiene. Y esa segunda meta es acabar la discriminación en el crédito hipotecario. Y cuando hablamos sobre esta práctica de redlining, ¿sí?, una de las razones para su éxito extendido es que si vivía en un barrio rojo, no había acceso a crédito para comprar casas. La discriminación en quién tiene acceso a crédito y la tasa de crédito que recibe la gente determinan la capacidad de pagar para una casa. Examinamos lo que está protegido bajo de la ley. Entonces, otra vez, examinamos a cuáles actos o actividades son ilegales bajo de la ley. No vamos a pensar en eso porque creo que un poquito más específico, más técnico, solamente vamos a ver qué es ilegal, qué no. Bajo de la ley federal de vivienda justa, esas cosas son ilegales. Rehusar a ofrecer préstamos hipotecarios, establecer términos o condiciones diferentes para un préstamo hipotecario, como la tasa de interés o tarifas diferentes para personas. Establecer requisitos diferentes para la adquisición de un préstamo hipotecario. Rehusar a compartir información sobre préstamos hipotecarios. Y también discriminar en la tasación de inmuebles, todo basado en su membresía a un grupo protegido. Otra vez, quiere decir, por ejemplo, que es ilegal rehusar ofrecer un préstamo hipotecario a alguien por ser una persona negra. Pero no es ilegal rehusar ofrecer un préstamo hipotecario a alguien simplemente porque no pueden permitirse el préstamo. ¿Sí? Entonces, si es basada en la membresía a un grupo protegido, es ilegal. Y para mostrar un ejemplo ese es un video de la Universidad Marquette en Wisconsin que muestra cómo las prestamistas por todas partes del país pueden discriminar a la gente de ciertas razas. Y este no es un solo ejemplo, no es solamente en Wisconsin discriminan, es por todas partes. Sabemos que estos patrones persisten en todas partes de este país. Voy a reproducir el video. También está en inglés, pero yo voy a poner subtítulos en español. Ups, pero quiero en español, por favor, para que sea más accesible. Mortgage lenders discriminating against minorities. With the help of a Marquette University study, the I-Team uncovered troubling statistics in the way minority home buyers are treated. Investigative reporter Eric Ross live at Marquette tonight to explain, Eric.
Good evening. While this 18-page study done by Marquette University reveals lending discrimination on a nationwide spectrum, tonight we're investigating whether it's happening right here in our own backyard. And what we found may, or quite frankly, may not surprise you. I have bought 3 homes before. I have not been discriminated because of my last name. It doesn't sound like an Afro-American. Tracy DiDonatella says her name has helped her avoid discrimination, but for many Americans, that's not the case. It's something that you hear about. You see news clips, you see lawsuits. Marquette University professor Dr. Andrew Hansen is the lead author behind this study on mortgage lending discrimination. There's a small segment of the market that definitely treat minorities differently. Hansen sent emails to more than 5,000 mortgage loan officers across the country. The emails were similar, asking for information on current mortgage rates and loan options. The only difference, the name of the person sending the inquiry. They each get an email inquiry from one white-sounding name and one African-American sounding name, and then we see, do they treat them differently? The results, Black-sounding names received fewer responses from loan officers. For example, emails from Jake Kruger got a response 72% of the time, compared to Deshaun Banks, who only received a response 62% of the time. Loan officers also sent fewer follow-up emails to inquiries from African-American sounding names. Prior to doing the study, what I thought was, what I would find is there's no discrimination, right? This is something that happened 50, 60 years ago. The people we spoke with in Milwaukee are not surprised by the findings. I don't think it's right at all, but what can I do? I think, everybody deserves a fair try, no matter the color or race. Discriminatory lending practices during the 2004 to 2008 housing boom resulted in 2 of the largest cash settlements ever between mortgage lenders and the Department of Justice. $335 million from Countrywide, now affiliated with Bank of America, and $175 million from Wells Fargo. They're doing something that isn't right, that isn't fair. The I-Team decided to copy Marquette University's study with local mortgage lenders. Using one white and one black-sounding name, we emailed 10 lenders asking about loans. Ethan Schmidt, a name commonly associated with a white male, received a response 90% of the time, but Jermaine Booker only received a response in 80% of our inquiries. Wisconsin Mortgage Corporation in Brookfield never replied to Jermaine's inquiry. But less than 6 hours after receiving an inquiry from Ethan, a compliance manager responded saying she was out of town and one of her loan officers would be in touch. The very next day, a senior loan officer followed up. We contacted the company's vice president for answers. He declined to talk on camera, but in an email, he acknowledged from both subjects were received. It says a loan officer was never alerted to contact Jermaine Booker due to a computer system error. He goes on to say the company is now doing some additional testing to make sure this doesn't happen again. That can still impact a home purchase. You're not going to get a loan quick enough, right? And you might not have a real estate agent interested, or you may miss out on the preferred house. Mortgage discrimination is illegal. Now, if you're denied a loan, you legally have the right to know why. Consumer experts always encourage you to pull your credit report first before applying for a loan. That way you could look for inaccuracies. Inaccuracies in your credit report could result in a lower score. And of course, that could impact whether or not you ultimately get approved for a line of credit to take out a mortgage. Now, if you feel you've been discriminated against in any portion of the lending process, we walk you through who to contact and what to do on our website. Just head over to tmj4.com. For now, reporting live at Marquette University, Eric Ross, today's TMJ4. Entonces, en este video, aunque es de Wisconsin, el estudio enfocó en patrones nacionales en todas partes del país y muestra cómo la discriminación en el crédito hipotecario es ubicuo en los Estados Unidos y en todas partes. Entonces, terminamos con la tercera meta, la última meta de la Ley Federal de Vivienda Justa, lo cual hace ilegal hacer declaraciones discriminatorias o anuncios de vivienda que expresan una preferencia para ciertas identidades o excluyen un grupo por su identidad protegida. También se prohíbe las amenazas de interrumpir con los derechos a la vivienda justa, aunque
después de que una persona o familia se muda a una comunidad, apartamento o casa nueva. También es importante darse cuenta de que aún los individuos tienen que seguir esta ley. Aún los individuos tienen que seguirlo, ¿sí? Entonces, no solamente es para agentes inmobiliarios, ¿no? Aún si vivimos en una sola casa o un edificio de apartamentos muy grande, se puede presentar una demanda contra individuos también, no solamente los agentes inmobiliarios o municipales. Si la discriminación le pasa a alguien, es la responsabilidad del discriminado probar la discriminación. Sin embargo, si se siente que haya sido discriminado por alguien, llame a alguien. Por favor, llame a alguien. Infórmale a una organización. Hay expertos que les puede ayudar dentro de sus circunstancias específicas y le guiarán durante el proceso. ¿Sí? Entonces, aquí están algunos números de teléfono muy importantes. Les sugiero sacar una foto de la pantalla o copiar los números mientras los revisamos. Primero, la Comisión de Derechos Humanos del Condado de Suffolk está al nivel del condado que puede emprender acciones legales contra agentes de inmobiliario o una agencia del condado. Los Long Island Housing Services y el Fair Housing Justice Center son organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro que ayuden a la gente a proteger sus derechos de la vivienda justa. Nosotros colaboramos mucho con Long Island Housing Services y Fair Housing Justice Center. Al nivel del estado hay la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York y si tiene que ver con un agente inmobiliario con licencia, la División de Servicios de Licencias del Estado de Nueva York. De hecho, el estado acaba de aprobar una ley que permitiría la revocación de una licencia de un agente de inmobiliario si discriminan. Voy a avanzar y cambiar la pantalla, pero volveré a presentar esos números del teléfono al final de la presentación para dejar que puedan escribir los números de teléfono o los sitios web o para sacar una foto de la pantalla. Y ahora tenemos otra pregunta sobre la segregación hoy en día. ¿Qué opinan de esta declaración? La discriminación en la vivienda está prohibida bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa de 1968 y, por eso, la segregación no pasa todavía hoy en día. Pues es falso. Aunque la discriminación en la vivienda sí está prohibida bajo de la Ley Federal de Vivienda Justa, como hemos mencionado, la segregación racial todavía es un problema hoy en día. La investigación de Newsday, Long Island Divided, de 2019, mostró que la discriminación y segregación residencial perpetúan aún hoy en Long Island, hoy en día. Y vamos a examinar este estudio de Newsday que nos mostró la continuación de esta segregación y discriminación. La investigación reveló que había discriminación contra la gente asiática 19% del tiempo. La gente hispana eran discriminados un 39% del tiempo. Y discriminaron a la gente negra un 49% del tiempo. Aún en 2019, todavía podemos ver qué tan prevalente es la discriminación en la vivienda de Long Island. Y Erase Racism también ha investigado esos temas, pero específicamente en las propiedades alquiladas. En
2014 y 2016, Erase Racism presentó demandas con otras demandantes contra la discriminación de inquilinos en Mineola y Smithtown. En ambos casos, los individuos alcanzaron un acuerdo con las compañías discriminatorias. Además de estas formas de discriminación, hay otras, como la discriminación de servicios financieros, cuando en 2018, Suffolk Federal Credit Union tuvo que alcanzar un acuerdo con Long Island Housing Services por discriminar contra la gente negra e hispana que buscaban información sobre préstamos hipotecarios. Y en 2014 también vimos una demanda presentada al pueblo de Oyster Bay por un programa de vivienda económica que era discriminatorio. El procurador de los Estados Unidos para el Distrito de Este de Nueva York presentó una demanda contra Oyster Bay por sus patrones de discriminación contra la gente negra que violaba la Ley Federal de Vivienda Justa. Ya vemos las muchas formas de discriminación de vivienda aquí en Long Island que existen cada día. En aprobar la Ley Federal de Vivienda Justa, el Congreso declaró que es la política de los Estados Unidos proveer vivienda justa dentro de las limitaciones de la Constitución por todas partes de los Estados Unidos. Para cumplir con esos requisitos, el Congreso dirigió el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, HUD por sus siglas en inglés, asegurar que ni el departamento, ni las ciudades, condados, estado o agencias que financian discriminan o las agencias que financian discriminan dentro de su trabajo. Sí, es la responsabilidad de los municipios identificar y quitar esos obstáculos. También el Congreso insistió que los programas HUD sean usados para expandir las opciones de vivienda y ayudar a asegurar que cada comunidad es un lugar lleno de oportunidades y recursos. Desafortunadamente, tantas municipales han recibido fondos de HUD, pero fallan en alcanzar la meta de promover la realidad de vivienda justa. El reporte investigativo de Newsday Long Island Divided muestra que la promesa de esta política todavía no ha sido realizado. Para cambiar de la ley federal a la ley estatal y del condado, vemos que esas clases protegidas son más expansivas que las bajo de la ley federal. En Nueva York, la Ley Federal de Vivienda Justa colabora con las leyes de derechos humanos de Nueva York para prevenir la discriminación. Así, los inquilinos y los compradores en Nueva York reciben más protecciones que ellos en ubicaciones sin leyes locales contra la discriminación. Las protecciones adicionales bajo de la ley estatal son la edad, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la fuente legal de sueldo, el estado de veterano y el estado de víctima de la violencia doméstica. El condado de Suffolk nos protege a un nivel más profundo, con la identidad grupal y el estado de ciudadanía. Hay algunas excepciones a las protecciones de vivienda justa en cada nivel. Por ejemplo, al nivel federal hay ciertas excepciones en la vivienda para los mayores. Aunque estas excepciones existen, es importante recordar que son limitadas y es mejor contactar con alguien para verificar su situación específica. Así que hay varias protecciones en los varios niveles del gobierno. Hay varios niveles de ejecución también. Al nivel federal, HUD y el Departamento de Justicia son encargados con estas responsabilidades. Al nivel del Estado,
la División de Derechos Humanos del Estado de Nueva York y el Procurador General también, o la Procuradora General del Estado tienen esas responsabilidades de proteger a los neoyorquinos. Aquí en Long Island tenemos las comisiones de derechos humanos de los condados de Suffolk y de Nassau. Y también existen algunas organizaciones privadas de la vivienda justa o de derechos civiles que son partes de nuestra comunidad, como el Fair Housing Justice Center y Long Island Housing Services. Además, es posible entregar quejas o presentar demandas como un individuo. No necesita una organización. Aunque Long Island es segregado basado en raza, se puede encontrar discriminación por otros factores. Una de las protecciones más recientes es la fuente de ingresos. A veces se reciben ingresos que no vienen del trabajo. Esos se llaman ingresos no salariales. Unos ejemplos son la pensión alimenticia o seguridad de ingreso suplementario. Estas formas de ingresos son maneras legales para pagar para la vivienda, pero pueden encontrar discriminación por su uso. En el condado, esta discriminación también es ilegal, entonces no acepta la discriminación. En el condado de Suffolk también hay protecciones para asegurar acceso del idioma. El gobierno del condado de Suffolk ha desarrollado un plan de accesibilidad de lenguajes en 2012 que asegura que la gente que tiene una competencia restringida del inglés tenga acceso a los servicios, programas y actividades del condado. Aunque un agente de inmobiliario quizá no tendrá materiales en su idioma, en el español, cada oficina del gobierno del condado de Suffolk debería proveerle recursos en el español. También proveen en criollo haitiano, polaco, portugués, chino y el italiano. Para más información o apoyo, mande un email, un correo electrónico a lep.coordinator@suffolkcountiny.gov. Otra vez, lep.coordinator@suffolkcountiny.gov. Y ahora vamos a probar sus habilidades de memoria. Vamos a pensar en esas preguntas otra vez y ver si recuerdan. Newsday encontró en 2019, Newsday encontró que agentes inmobiliarios discriminaron a la gente negra. ¿Qué porcentaje del tiempo? 49%, casi la mitad del tiempo. Sí, la gente negra de Long Island eran discriminados un 49% del tiempo en esta investigación. Para la gente latina, la tasa es 39%, más que una cada 3 veces. Y para la gente asiática, la tasa fue 19% del tiempo, casi una cada 5 veces. Es claro que la discriminación persiste en nuestra sociedad aún hoy en día. Y similarmente a la investigación de Newsday, Erase Racism investigó la discriminación de vivienda en apartamentos de Long Island. En Mineola, Erase Racism y el Fair Housing Justice Center usaron probadores emparejados para investigar un complejo de apartamentos con 75 departamentos. La investigación reveló violaciones de las leyes federales y del condado. Ellos mintieron sobre la disponibilidad
disponibilidad de los apartamentos, ellos ofrecieron precios más altos para proveedores negros y cambiaron la disponibilidad de apartamentos basada en la raza o el color de los proveedores. La demanda subió al Corte Federal y alcanzaron un acuerdo. Y también vemos un ejemplo en Comac, en Smithtown. A Race Racism y el Fair Housing Justice Center usaron proveedores emparejados otra vez para investigar un complejo de apartamentos con 107 departamentos. La investigación mostró graves discrepancias en el tratamiento de los proveedores. Estaban más amables a los proveedores blancos y en acciones discriminatorias hacia los proveedores negros. Este caso también subió al nivel federal y alcanzó un acuerdo. La discriminación en la vivienda es muy peligrosa. La vivienda segregada causa inequidad en las escuelas públicas, segregación de las escuelas, una falta de acceso a los recursos, una falta de oportunidades, preocupaciones del medio ambiente y la salud, desigualdad de riqueza y tasas dispares de la propiedad de casas. Todos estos efectos afectan a las comunidades de color por todas partes de Long Island. Y al hablar sobre la segregación de escuelas públicas de Long Island, vamos a cambiar a hablar sobre la segregación de escuelas públicas de Long Island hoy en día. Race Racism analizó datos de 2004 y 2016. Encontramos que las escuelas públicas de Long Island eran más diversas hoy en día que en 2004. Sin embargo, a pesar de esta diversidad, el número de estudiantes que asistieron a distritos segregados llamados mayoría-minoría ha aumentado más que doble durante el mismo periodo. En 2004 había 16 distritos que eran mayoría-minoría y en 2016 había 39 distritos. En términos de los distritos que son intensamente segregados, los que son 90 a 100% no blancos, el número triplicó durante los años, desde 22,000 estudiantes en 2004 a 65,000 estudiantes en 2016. Y la conclusión de todo eso es que, asombrosamente, hoy en día más que 3 de cada 4 estudiantes negros y 2 de cada 3 estudiantes hispanos asisten a un distrito segregado al nivel mayoría-minoría. Esta frecuencia de segregación es aterradora. Además que oportunidades desiguales de la educación, la segregación residencial promueva efectos negativos en la salud dentro de comunidades de color. La mayoría de las comunidades negras e hispanas de Long Island están en las mismas comunidades segregadas a causa de la segregación en la vivienda. Examinamos esta estadística sobre los efectos de la pandemia coronavirus. La gente blanca de Long Island mueren a un ritmo de 60.5 muertes por cada 100,000 personas blancas de Long Island. Para la gente negra, ¿qué opinan ese ritmo? Como 60 de cada 100,000 personas blancas.
Y para la gente negra, la respuesta correcta es 181 muertes por cada 100,000 personas. Una tasa 3 veces más alta que la de la gente blanca. 3 veces. Es importante notar que esta disparidad no es a causa de no llevar mascarillas o no lavarse las manos. La realidad es que hay muchos factores estructurales que causan esta desigualdad, como tener que trabajar más trabajos esenciales que no permiten quedarse en casa. Esperamos que hayan podido ver los efectos detrimentales de la vivienda segregada. También es importante notar que hay beneficios comprobados de las comunidades integradas en la educación, la salud, el empleo y el desarrollo de la riqueza. Aunque este es un asunto sistémico, todos podemos participar en el desmontaje de estos patrones. Muchas veces la gente duda en tomar acción y alzar sus voces, pero hemos visto que hay mucho que está en juego para nuestras comunidades, nuestros hijos y para nosotros. Si siente que alguien ha discriminado a usted o a alguien que conoce, por favor, contactar con alguien y llamar a alguien para ayuda. Por favor. Voy a dejar esta pantalla aquí por otro minuto. Espero que saquen una foto o escriben la información relevante para ustedes. Hay demasiado en juego para no alzar nuestras voces si nos encontramos con discriminación. Otra vez, esta lista de números, información de contacto, son organizaciones o agencias del gobierno a nivel del condado, del estado y de organizaciones privadas que son sin fines de lucro. También, si no ha podido escribir todos sus números, podrá entrar a ver este video otra vez por Facebook Live en nuestra página de Facebook para pausar el video y ver los números otra vez. Bueno, me gustaría agradecerles por su atención y participación durante toda esta presentación. Erase Racism está aquí para contestar a sus preguntas y esperamos que puedan conectarse con varias organizaciones para acabar la segregación y discriminación en la vivienda.